Buenas tardes a todos los que nos estáis viendo en este webinar. Muy buenas tardes a nuestros acompañantes, Álvaro y Rubén. Un placer poder dedicarnos este tiempo. La idea de este webinar no es otra que estamos a un mes de los exámenes de auxiliares administrativos y nos gustaría, pues bueno, con la filosofía de Opositate de tratar de siempre de acompañar al opositor, de ayudarle en todo lo posible, pues también poder darle algunos tips, prácticas, consejos para este último mes en cuanto a la propia preparación, para el propio día del examen, poder gestionar esas expectativas, cómo afrontarlo cuando estás delante del papel. Entonces, bueno, es aquí un poquito la dinámica que seguiremos y la finalidad de este webinar, ¿vale? Entonces, lo primero, empezamos con las presentaciones. Si quieres, Álvaro, nos cuentas quién eres y a qué te dedicas. Muy bien. Soy Álvaro Muñoz, soy auxiliar administrativo en la comisaría, destinado a la comisaría de Benidorm, que pertenece al Ministerio del Interior, y llevo allí desde febrero, que fue el que aprobé en la última convocatoria, y el 4 de febrero es cuando tomé posesión. Muchas gracias, Álvaro. Rubén. Vale, yo soy Rubén Morión, administrativo del Estado de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Tomé posesión un poco más tarde que Álvaro, en el mes de marzo del año pasado. Y desde entonces allí estamos y muy contentos con esta nueva vida de funcionario. Enhorabuena a ambos. Vale, chicos, pues la primera pregunta que tengo para vosotros es un poco cómo gestionáis este último mes antes del examen. Me refiero a cuál es vuestra mecánica de estudio, cómo o qué es lo que consideráis que debe ser un buen método de estudio que pueda ayudarte, dónde debes poner el acento, cuál es ese Padre Nuestro que todo opositor no debería descuidar en este último mes. En mi caso personal, yo me enfoqué más bien en repasos y simulacros de exámenes. Fue realmente mi último mes, más que ampliar temario, porque ya te digo, en mi caso fue prepararme bien simulacros de exámenes. Vamos, de hecho hacía diariamente 2 o 3 simulacros con Opositate, de la forma en la que me iba a encontrar en el examen y complementándolo con esquemas muy generales, nada específico, esquemas muy generales de las leyes principales, simulacros, tanto de test como de casos prácticos. Mi último mes prácticamente fue así. Todo estilo examen oficial, simulacro, es decir, lo más parecido posible a lo que me iba a encontrar el día del examen. Vale, Muchas gracias, Rubén. Álvaro, por tu parte, ¿coincides con Rubén? Sí, totalmente. Es lo que comentaba, porque es que una oposición todos sabemos que es una carrera de fondo, que no es algo que te puedas poner un mes antes o 2 meses antes y vayas a probarlo. Puedes tener una probabilidad, ¿no? Como todo, pero no es así como la forma correcta de hacerlo. Entonces, yo también lo que aconsejo es que te centres en tus fortalezas, en lo que llevas mejor preparado y las últimas semanas bueno, yo también recomiendo que cada uno utilice la fórmula que considere que durante todos sus años de estudio le han funcionado para cualquier cosa, ya sea la carrera, lo que sea, porque yo creo que no hay una fórmula secreta para que se pueda generalizar para todos, ¿no? Entonces, que cada uno que haga lo que se sienta cómodo, que va a sentirse tranquilo, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es, si por ejemplo, que era mi caso, yo las últimas 2 semanas antes del examen me las cogí de vacaciones. Y lo que hice era repasos completos, ¿no? Me repasaba un tema, hacía un test. Repasaba el siguiente tema, hacía test. Y así muchos test. Entonces, cuanto más te hagas, más a gusto te sientes luego a la hora de hacer el examen, porque es algo que estás tan habituado a hacer que no te sientes incómodo. Entonces, esa tensión que tienes en el examen se te va a ir yendo, ¿no? Porque cuando entras al examen, bueno, ahora lo comentaremos quizás, pero cuando entras al examen vas a estar súper nervioso, pero conforme vas haciendo preguntas test, te sientes como que es un día más que estás calentando, estás entrenando en tu casa. Entonces, yo considero que eso es la forma que me vino bien a mí y si a alguien le podría venir bien, pues allá con él. Vale, aquí, por ejemplo, pues ves, tenemos dos formas similares, pero un poco diferentes. Rubén, por un lado, vemos que se enfocaba mucho en simulacros de examen como el que se iba a encontrar el día del examen. Álvaro, imagino que también los complementaba, pero también lo iba, a medida que iba repasando, iba utilizando esa parte de personalizados a la par para seguir un poco
esa dinámica de estudio que él de por sí ya tenía un poco organizada, agendada. Vale, chicos, hay mucha gente que se encuentra en esta situación con el tema, hablo un poco con esa práctica del tipo test, ¿vale? En estos momentos previos, en estas fechas previas, que a veces prefiere, pues, ojos que no ven, corazón que no siente, me explico. Prefiero a lo mejor no hacer muchos test, porque si hago muchos test y veo que no voy del todo bien, me pongo más nervioso para el examen. ¿Qué le diríais a esa gente? Pues yo le diría que no, que una frase que yo he utilizado mucho a lo largo de mi carrera como opositor era que como se entrena se juega, ¿no? Entonces, cuanto más te sacas, en realidad es la mejor forma de prepararte para lo que vas a enfrentarte el día del examen. Entonces, yo recomiendo encarecidamente que haga test porque, ya te digo, se va a sentir mucho más tranquilo a la hora de hacer el examen, porque es que la verdad es que el 90% de las personas con las que hablé, que iban a presentarse a la vez que yo, es un momento de tensión, un momento de nervios que vas a mantener. Entonces, cuanto más te salgas, más cómodo te vas a sentir. Entonces, yo les recomiendo que hagan encarecidamente. Claro, yo en línea con lo que dice Álvaro, realmente cuando yo hacía esos simulacros de exámenes, evidentemente había preguntas que fallaba, pero mi pensamiento era, bueno, pues menos mal que ha sido aquí en un entrenamiento y esa pregunta ojalá me caiga en el examen, porque si me cae en el examen ya sé que la voy a tener bien. Es decir, yo creo que aquí también depende un poco de la personalidad quizás de cada uno, de la forma en la que tú te enfrentes a ese examen. Quiero decir, para mí el equivocarme en una pregunta era una oportunidad de decir, pues si me cae ahora y me equivoco, pues la aprendo, por si me cae en el examen, la tengo bien. Quizá hay otras personas que, como ha dicho Jonathan, se puede sentir mal de decir, anda, que no estoy preparado, que me estoy equivocando. Yo creo que hay que cambiar el chip y estamos centrándonos en el último mes de preparación. Pregunta que te caiga haciendo simulacro, entrenando, que no te sepas, pues dice, alégrate y di, pues ya estoy más formado y con más posibilidades de aprobar el examen, porque si me cae esta misma pregunta, la voy a tener bien. Esa es la mentalidad positiva que hay que tener. Sí, se me ha ocurrido porque a mí me pasaba mucho que cuando estudiabas un tema, luego te salía una pregunta test que a lo mejor esa forma de preguntarlo no habías caído, que se te podía surgir esa duda, ¿no? Entonces, haciendo test, te resuelven esas cosas que a lo mejor dices, ostras, pues no me lo sé, pero no lo he planteado de esta forma. Entonces lo ves como de otro ángulo y fortaleces mejor los conocimientos que has adquirido, ¿no? a través del estudio. ¿Teníais, digamos, un croquis, un planning que vosotros seguíais un poquito? Es decir, trato de ir a todo, me centro en lo que ya llevo bien. Aunque repasé todos los temas, me centré más en los que llevaba mejor aprendidos, ¿no? O mejor que tenía un conocimiento más alto para luego a la hora del examen no fallar en esas dudas que luego te plantean cuando salen preguntas test, que a lo mejor, pues no, eso, como decía antes, pues no te habías planteado. Entonces, eso, la verdad es que yo repasé todo, no dejé ninguno descartado y los que ya conocí, ya tenían más fortaleza, digamos, los de informática, por ejemplo, que era mi parte que mejor llevaba, ¿no? Mi parte top. Yo creo que la dejé un pelín de lado y me centré más en los que podía caer sobre todo con los plazos, el tema de la Ley 39 y demás, que a lo mejor esa requiere ¿sabes? No equivocarte con un plazo con otro, entonces pues sí que le dediqué más tiempo. Pero bueno, aquí es lo que comentábamos antes, que yo repasaría los que considere que llevaba un poquito más débiles, ¿no? O que podían pillarme por más sitios. Muchas gracias, Álvaro. ¿En tu caso, Rubén, coincides? Vale. Pues en mi caso es algo distinto. Yo tuve una preparación más genérica, por así decirlo. No discriminaba entre partes que me sabía mejor o partes que me sabía peor. Yo, como he dicho antes, hacía los simulacros, incluyendo todo el temario, con independencia de bloques, con independencia de temas. Y era mi forma de prepararme también mentalmente al tipo de preguntas que me iba a enfrentar el día del examen. Entonces, no me centré en analizar partes que me sabía mejor o peor, sino directamente de forma genérica
simulacro, simulacro, simulacro. Me gusta lo que estés comentando de tratar de que cuando llegues allí al examen, dentro de que los nervios todo el mundo los va a tener y es imposible pues apartarlos, pero que sea, digamos, dentro de lo máximo posible, pues que sea un día más en tu camino, ¿vale? Que no sea un poco una novedad o algo que digas tú, ostras, pues no me había encontrado con esto. Álvaro, ¿llegabas a hacer también simulacros generales o casi a lo mejor no los tocaste? Sí, sí que los hacía. A lo largo del día, a la última hora, me preparaba un test completo, que era, en el caso anterior de la última convocatoria, eran 90 preguntas y yo me preparaba con un cronómetro, ese test completo, y lo repasaba con tiempo, me ponía un cronómetro para ver lo que tardaba. Entonces también me lo preparaba completo. Vale. ¿Cómo gestionabais ese tema del tiempo ahora que sacas el tema? Es que como en nuestra parte, en administrativo no lo tenían, pero la parte psicotécnica yo considero que es una parte que te puedes enganchar y puedes perder un poquito más de tiempo que con las otras partes, con la parte teórica. Entonces, yo lo que recomiendo a la gente es que la parte de psicotécnicos, que hay partes de cálculos matemáticos, con operaciones sencillas, ¿no? Pero que tienes que estar un poco ágil para ir respondiéndolas. Entonces, yo lo que recomiendo es que se lo dejen para el final esa parte y la hagan cuando ya tienen respondido las demás. Para si se enganchan en alguna cosa, que no sea un impedimento o que vayan a perder tiempo en otras preguntas que a lo mejor son más rápidas, pero también requieren su tiempo, entonces que no las hagan corriendo al final. Para que no te coma mucho tiempo esa parte de psicotécnicos, exacto, ¿no? Justo. Vale. En tu caso, Rubén. En mi caso igual, hay que tener en cuenta de que te enfrentas a un examen que controla tus conocimientos, pero también tienes un tiempo límite, cada uno no es un tiempo ilimitado, con lo cual, haciendo esos simulacros, hay que ir controlando el tiempo medio por pregunta, sabiendo que siempre en el examen va a tardar más tiempo que en tu casa, siempre es lógico. Pero si vas, digamos, con un tiempo de margen bastante sobrado en los simulacros de exámenes, probablemente no tengas problemas en el examen en tiempos de que te vaya a coger el toro en ese sentido, porque además quiero comentar una cosa, y es que los repasos es importante, me refiero a repasos de preguntas dentro del propio examen. En mi caso particular, di una primera vuelta, contesté, y luego, como tuve una buena gestión de tiempo, me sobró bastante tiempo, creo que fueron 20 minutos, 20 y tantos minutos, que aproveché para repasar el propio examen, y tengo que decir que cambié preguntas, bastantes preguntas, que estaban mal y que al cambiarla estuvieron bien. Que incluso en el caso práctico me dieron el pasar el filtro. Es decir, de ahí la importancia del repaso. Dicho de otra forma, si no hubiese repasado yo, si no lo hubiese hecho con una buena gestión de tiempo y hubiese repasado esas preguntas del caso práctico, probablemente no estaría aquí hablando porque no hubiese pasado ese filtro y a día de hoy no sería funcionario. De ahí la importancia del repaso y de una buena gestión de tiempo. Apuntaros esto que están comentando los chicos, la gestión del tiempo, porque es muy, muy clave, ¿eh? Porque ya nos hemos encontrado con mucha gente que el tema del tiempo se lleva una sorpresa cuando se encuentra el día del examen. Entonces sí que es muy importante saber lo que implica lo que está diciendo Rubén, ¿vale? Lo que implica responder cada pregunta, cuánto tiempo me lleva y más añadir ese lapso o ese impasse que os va a llevar el hecho de jugar con los nervios del propio día. Claro. Vale. Tuvieseis que decir dos cosas que sí o sí repasar porque sabéis que es el grueso del examen o que gran parte del examen dependerá de esos conocimientos, ¿qué le diríais a la gente que nos está viendo? Bueno, yo les diría primero que no dejaran de importancia ninguna parte. Yo conozco gente que llevaba muy bien la parte teórica, la de Constitución y leyes, y por no pasar el filtro, el nivel medio, ¿no?, que había que sacar para la parte informática, pues suspendió. Entonces, yo no dejaría de lado ninguna parte y sobre todo me concentraría en las partes que tendrías que sacar un nivel medio, no una nota media, ¿no?, más mínima, ¿no? Entonces, pues eso, yo lo recomiendo es que no se dejen, no den por importante una parte más que otra, sino todas las partes como que tienen el mismo valor. Entonces yo pensaría así. Ok, gracias. Rubén, en tu caso. Bueno, yo, siguiendo en mi línea de preparación genérica, pues un poco estoy de acuerdo con Álvaro en el tema de que
intentar dejar lo menos posible, es decir, estudiar todo lo que puedas, aunque eso sí, evidentemente el grueso va a ser Constitución, 39, 40, el TREVE, esas son legislaciones que te la tienen que saber sí o sí porque una gran mayoría de preguntas van a entrar seguro. Pero iría en la línea que dice Álvaro, intentar de una forma genérica estudiarlo todo. Eso sí, quizás los opositores tenemos un tiempo limitado, como todo el mundo. No perder el tiempo tanto con leyes, decretos, que probablemente no entren en examen, o si entra una pregunta o dos, y hacer una preparación más general y prepararte, como digo, Constitución, 39, la 40, el TREVE, que son las principales que sí o sí van a caer, y no perder quizás tanto tiempo. A ver, quizás la expresión perder el tiempo no es la correcta, pero sí, pero invertir el tiempo limitado que tenemos Justo. en temarios con más probabilidades de que te caigan Sí. en el examen. Bien, hemos pasado un poco este mes previo al examen, nos vamos acercando un poco más a esa fecha, las preguntas típicas. Vamos a pensar en este último día, últimos 2 días previos al examen. No miro nada, desconecto y lo que ya me sabía es lo que me llevo. Repaso hasta el último minuto, hasta el último segundo, incluso perdiendo horas de dormida. ¿Cómo lo gestionasteis en vuestro caso y qué aconsejáis? Bueno, yo lo que considero que también me planteé muchas formas de llegar al examen, porque conozco gente que se medicaba, tomaba cosas para los nervios, fue al médico a tomarse cosas. Yo lo que recomiendo a la gente es que haga lo que se sienta cómodo, que le va a venir bien y se va a sentir el día del examen como un examen más. Entonces, lo recomiendo es, si te viene bien estudiar hasta el último minuto y has hecho eso a lo largo de tu vida, hazlo. Si te viene bien dejarte un día sin estudiar para centrarte en desconectar y recapacitar en lo que has aprendido, pues lo haces también. Yo recomiendo es eso, que hagas lo que te vas a sentir cómodo y no te inventes nada nuevo que pueda sentarte mal o pueda tener ese día con dolor de cabeza o te sientas incómodo. Lo mejor es que vayas descansado, que estés, eso es a las 9, es una hora bastante aceptable. Entonces yo lo que creo es que lo mejor es que hagas como un día más. ¿Vale, Álvaro? Rubén, ¿en tu caso? Pues en mi caso estoy 100% de acuerdo con Álvaro. Lo importante es que cada uno haga lo que le dé tranquilidad. Me explico. Mi intención era no estudiar nada el día previo al examen. Y el día previo al examen y justo antes del examen, porque yo tuve el examen a la 1 de la tarde. Mi intención era no estudiar nada, no tocar nada. Pero precisamente el no estudiar nada me estaba generando tensión, me estaba generando ansiedad. Entonces cogí, me miré algunos esquemas, vamos, fue 10, 15 minutos, pero solamente ese detalle de mirar esquema, 15 minutos, ya como que me entró una tranquilidad, una relajación, que digo, ahora estoy preparado para el examen. Igual digo el caso contrario, tampoco que nadie se sienta obligado a repasar, a estudiar hasta el último momento si está estudiando y le entra ansiedad, le entra nerviosismo y dice, uy, que esta parte no me la sé. Pues mira, si no te la sabes o lo que sea, o te crees que no te la sabes, porque muchas veces la mayoría de los opositores vamos al examen creyendo que sabemos menos de lo que realmente sabemos, pues déjalo, relájate y piensa en otra cosa, ponte con el móvil, haz lo que quieras. Es decir, en este caso creo que cada uno se tiene que mirar a sí mismo y hacer lo que realmente le dé tranquilidad. Si estás haciendo algo, tanto estudiar como no estudiar, y no estás tranquilo, te está generando intranquilidad, pues haz el caso contrario. Nada de fórmulas mágicas, ¿no? Al fin y al cabo, Exacto. un poco la naturaleza propia de cada persona. O sea, olvidémonos de gurús o gente que va a dar ahí Pues la píldora mágica. Haz lo que sientas, por decirlo de alguna exacto. manera. ¿Vale? Bien, bien. Vale, momentos previos al examen. ¿Cómo fuisteis al examen? Me refiero físicamente, ¿eh? Es decir, llegasteis con tiempo, preferisteis no llegar un poquito justos para no encontraros con nadie, entrar y salir y Santas Pascuas, fuisteis acompañados, fuisteis solos. ¿Cómo fue esos momentos previos? ¿Cómo los llevasteis? Bueno, pues yo en mi caso sí que fui acompañado, fui con 3 compañeros más que se prestaban para administrativo
y llegamos mucho antes. Yo creo que, claro, que si el examen era a la 1, yo creo que a las 10 ya estábamos allí. Entonces, lo mejor es siempre ir con tiempo para ir ver dónde está tu aula, ver dónde que está tu nombre apuntado, saber dónde vas a ubicarte, ¿no? Y una vez estás ahí ya, pues te tomas un café o te tomas lo que mejor te parezca, ¿no? Y nada, y estás tranquilo. Yo tampoco, a mí no me gusta juntarme con nadie o repasar con alguien en ese momento porque a lo mejor es lo típico, que escuchas algo que dices, ostras, ¿esto qué es? O no sé, a mí me bloqueaba eso. Entonces yo me prefería irme a dar una vuelta por ahí yo solo y estar tranquilo. Y bueno, lo que hemos comentado antes, lo que mejor te parezca, cómo te vas a sentir mejor. Gracias, Álvaro. Rubén, ¿qué nos cuentas por tu parte? Pues en este caso vuelvo a coincidir con Álvaro. Creo que es imprescindible llegar con tiempo, con bastante margen, porque si quieres llegar a lo justo, por precisamente decir, no, cuanto menos vea ese ambiente, porque me voy a poner nervioso. Si vas justo, puede haber problemas de tráfico, puede haber problemas de transporte público, es decir, y eso sí que te va a generar una tensión que, aunque llegues al examen, vas a llegar ya de una forma alterada, vas a llegar más pensando en lo que no tienes que pensar, que si no me da tiempo, que si hay que llegar al examen de forma calmada, tranquilo, con tiempo de antelación, como yo hice exactamente lo que dijo Álvaro. Llegué también temprano, vi dónde era el aula, vi mi lista, vi el nombre, lo tenía todo controlado. Después me fui a dar una vuelta por el campus, luego me entró lo que dije de tener que mirar los esquemas, pero considero que llegar con tiempo es imprescindible. Y yo también fui acompañado y creo que es todo el que puede ir acompañado, que vaya acompañado, porque primero es un apoyo moral y segundo, abusando de su confianza podemos usarlo de si vamos en coche de chofer o de lo que sea, porque yo te digo, el día del examen es el día del examen y tiene que estar centrado en el examen, no a ver si encuentro aparcamiento, a ver por dónde cojo, a ver si era por aquí, si era por allí. Es decir, considero imprescindible el día del examen, tranquilo, hacer, como hemos dicho, lo que te genere tranquilidad, y si te puedes conseguir un acompañante que te ayude y que todos esos movimiento de aparcamiento o de lo que sea que no te va a generar ningún beneficio en el examen, lo pueden hacer ellos, te pueden ayudar, pues mucho mejor. Porque al final todo va a lo mismo, a llegar con la mayor tranquilidad posible y con la mente lo más limpia posible centrado en el examen. Incluso que a lo mejor te dé un poquito de conversación de algo un poquito alejado, un poquito más de lo que a dónde vas, ¿no? Exacto. Justo. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Vale, el momento del examen, el momento culmen. Vale, ¿cómo lo afrontasteis? Os voy a hacer algunas preguntas, pero bueno, me refiero a, ¿tenéis alguna técnica de cuando os pusisteis delante del examen? En el sentido de, oye, pues mira, primero hago un repaso general, lo miro todo de arriba abajo y después empiezo por la parte que vea un poquito que más domino para ir cogiendo un poco de seguridad. No lo miro, cojo la primera pregunta y empiezo a responder. Os detenéis, o sea, tenéis una distribución por tiempos en función de la parte, que Álvaro nos comentaba algo relacionado. Oye, pues mira, yo la parte de psicotécnicos que sé que me va a liar más, me la dejo para después, primero me centro en esta, una vez que cierre esta, después me meto con psicotécnicos. Teníais unos tiempos marcados para saber que ibais en orden y que ibais cumpliendo un poco el plan y que no ibais a llegar apurados a esa fase final para poder dar ese tiempo que igual que nos comentaba Rubén, para poder repasar. ¿Cuál fue un poquito vuestra estrategia? Rubén, si nos quieres comentar aquí ahora. Mi estrategia en administrativo está la primera parte de los test y la segunda parte, bueno, también son test, pero caso práctico. Sí. Son realmente 2 exámenes en uno, porque si no pasa el filtro de uno, como todos saben, no llegas al segundo. Vale. La primera fase, en la primera prueba, no tuve una estrategia definida, sino desde la primera pregunta hasta la última, ir contestando hasta las que me sabía seguro, las anotaba. Las que no, ya he ido un poco jugando hasta qué nivel de riesgo quieres tomar. No es lo mismo responder una pregunta estando entre 2 respuestas o responder una pregunta sin tener ni idea, jugártela a las 4. Pero a fin de cuentas fue en la primera fase responder de la primera a la última, y luego, antes de pasar a la segunda, al caso práctico, volví a dar un repaso y ya afiancé
me la jugué más o me la jugué menos en las que tenía dudas. Es decir, 2 primeras vueltas, la primera fase. Luego, para el caso práctico, lo que sí hice y lo que sí aconsejo, al menos de forma, bajo mi experiencia personal, que me valió para probarlo, es de los 2 casos prácticos, leer con detenimiento los 2 casos prácticos y leer las preguntas de los 2 casos prácticos. Con detenimiento, con tranquilidad, invertir 5 minutos, también controlando, volviendo siempre a lo mismo, a la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque tengo compañeros, y en la realidad compañeros que probablemente podrían estar incluso más preparados que yo, y se quedaron fuera, no pasaron el filtro porque quisieron hacer los 2 casos prácticos juntos. Primero hicieron los 2 y claro, y después decidir cuál de los 2 señala como que es el correcto. Tenían ¿Qué mejor, pasa? o estaban más seguros, ¿no? Claro, que al hacer los 2 perdieron el tiempo del repaso que dije. Entonces no pudieron repasarlo, tenían preguntas mal y quedaron fuera, están siendo personas muy preparadas. Entonces, mi consejo personal para el caso práctico es leerlo con tranquilidad, los 2, leer las preguntas de los 2 y la que creáis, la que al ver las preguntas, a ver las respuestas, a ver el temario del que va cada caso práctico, ya decidir ir a por uno y centrarse en ese y olvidar completamente el otro. Elegís uno, os centráis y ya el tiempo que os quede en el examen os centráis en el caso práctico, en responderlo y en repasarlo con tranquilidad. Ese es mi consejo para la forma de afrontar el examen. Muy interesante, Rubén, muy interesante, porque sí que también tengo compañeros también que sí que se les ha ocurrido un poco lo que tú comentabas de tus compañeros, el hecho de querer abarcarlo todo y después cuando se encontraron en el momento bloquearon. Sí. Bloquearon. Muchas gracias, Rubén. Álvaro, en tu caso, ¿cómo fue ese...? Pues yo un poquito igual que Rubén. Yo empecé el examen desde la primera pregunta y empecé a responder sin un orden establecido, digamos, ¿no? Sobre todo la primera parte. Yo lo que hacía era directamente contestar en la plantilla, ¿no? Para no perder tiempo, y las que no tenía claro si la respuesta, hacía una marquita en la plantilla para luego repasarla y pensar un poquito más, ¿no? Entonces, lo que sí que me dejé para el final, como he comentado antes, es la parte psicotécnica, porque consideraba que era la parte que más tiempo iba a dedicarle. Las otras preguntas tipo test, aunque hay que leerlas súper bien, que también recomiendo, que aunque parezca algo obvio, lo del tema de marcar cuál es la incorrecta o cuál de estas no es la tal, pues yo recomiendo que lo leas súper bien, porque a lo mejor vas tan rápido contestando preguntas que a lo mejor no te das cuenta de eso y ya la hemos liado. Entonces yo les aconsejaría eso, que hagan primero esas 2 partes, luego la psicotécnico y sobre todo lo de leer bien. Me gusta mucho esto último que acabas de comentar, el leer bien. O sea, parece una obviedad, parece una tontería, pero para nada, ¿eh? Para nada. Digamos, los nervios, la vista, a veces esa costumbre muchas veces que tenemos de leer en diagonal las cosas o de leerlas un poco rápido, el hecho de pasar un incorrecta por correcta, sabiéndote la pregunta, es un fallo garrafal y que después a lo mejor vale, como comentaba Rubén, el aprobado, o sea, porque después se decide por décimas, centésimas, o sea, es algo muy, 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 muy justo. Entonces, eso, mucha calma en leer las preguntas. Y también me gusta mucho la estrategia esa que comentáis de decir, oye, empiezo, voy contestando, aseguro, tengo unas que voy a asegurar, ¿vale? Y una vez que tenga esas seguras, contabilizo. Oye, ¿cuánto me valen estas seguras? Estas seguras me valen para probar y entonces no me vale la pena arriesgar incluso en las que tengo dudosas. Oye, tengo X seguras, pero tengo claro de que estas no me van a servir y tengo que hacer un pequeño esfuerzo en algunas que tengo dudosas, pues voy por las que, como comentaba Rubén también, en las que dudo entre 2 alternativas, no en las que dudo entre 4 alternativas, a no ser que no te quede más remedio y tengas que ir a hacer quiniela, pero sí, muy, muy, muy importante esa parte, muy importante esa parte. Vale, no sé si os ocurrió, chicos, el hecho de poneros excesivamente nerviosos ese día en concreto, me refiero delante del examen. No sé si teníais alguna idea o si os ocurrió cómo lo gestionasteis. Comentarme, es decir, esto de momento un poco de decir de que ves el examen, empiezas a leerlo así un poco por encima y dices tú, qué mala pinta tiene esto. ¿Qué haces? Cuentas hasta 3, vuelves a respirar y vuelves a empezar de 0. No sé si os ocurrió, lo dicho. Comentarme. Si quieres, Rubén, empiezas tú.
Yo realmente en el examen, hablando de nervios, creo que todo lo que hemos comentado anteriormente de la forma de llegar al examen lo más tranquilo posible, con la mente limpia, va a influir muy positivamente en que a la hora de que tengas el examen delante, afrontarlo de la mejor forma posible. Dicho esto, hay que estar tranquilo. Si has hecho un buen trabajo en los últimos meses, en los últimos años, debes de confiar en ti y estar tranquilo. Si tienes la suerte de comenzar el examen, creo que las 10 primeras preguntas son clave para, digamos, el nerviosismo inicial. Sí. Yo tuve esa suerte. Las primeras preguntas me las supe, de las que son esta, con lo cual ya eso te da un impulso de energía, un impulso de autoconfianza que ya te lleva en volanda el resto del examen. Claro, eso no se puede controlar de forma previa. Tú no sabes si las 10 primeras preguntas que te va a enfrentar te las sabes o no te las sabes. ¿Qué quiero decir? A fin de cuentas hay muchas preguntas. Aunque no te las sepas, no nos quedemos bloqueados en la primera, en la segunda, en la tercera, 3 minutos pensando. Vamos a hacer una primera vuelta rápida. Las que te sabes, te las sabes. Las que no te las sabes, déjala apuntada, como decía Álvaro. Si quieres la plantilla, pone las que dudas, pero sigue, no te quedes bloqueado, porque te vas a quedar bloqueado, no te va a valer para nada, te vas a poner más nervioso, el tiempo está pasando, cada vez vas a tener menos tiempo, es decir, y cada vez vas a estar más nervioso. Mi consejo, hacer una primera vuelta, independientemente, si tenéis la suerte de que las primeras preguntas os las sabéis, ya os digo que vais a tener un impulso de autoconfianza. Si tenéis si tenéis la mala suerte de que las primeras os tenéis dudas o demás, ir pasando, de verdad. La primera, bueno, pues la segunda. Si no, pues la tercera. Ya verás que a lo mejor no es de la 1 a la 10, pero quizás de la 11 a la 20 sí tenéis ese impulso. Mi consejo es no quedarse bloqueado, no llevarse mucho tiempo pensando una pregunta, ir para adelante, ir avanzando, y sobre todo una primera vuelta relativamente rápida. ¿Qué quiero decir una primera vuelta relativamente rápida? Pues quiero decir que las que te las sabes, las apuntes, y las que no pierdas el tiempo pensando. Ya tendrás una segunda vuelta para, entre ese número de preguntas que tenga que pensarla, darle la vuelta y ya analizar cuánto tiempo puedes dedicar a cada pregunta para que no te pille el toro, y si realmente te merece la pena perder 20, 30 o segundos o un minuto en una pregunta que finalmente no te la vas a saber. Justo. Sí, es así, yo pienso totalmente igual, porque yo lo comparo con un deporte. Empiezas a hacer deporte y estás muy frío, y conforme vas estando más tiempo haciendo el deporte, pues vas cogiendo calor, ¿no? Y vas estando más cómodo. Entonces a mí me pasó algo parecido. Yo cuando te sientas en el sitio y coges el examen y le quitas el lateral, ¿no? Para poder abrirlo, yo estaba infinitamente nervioso y empecé a repasar así un poco las hojas y digo, ostras, no me sé nada, ¿no? Pero una vez te centras, te empiezas a hacer el examen, primera pregunta, ostras, no la sé. Segunda, a mí me pasó eso, no tengo ni idea, esta tercera. Y me puse con la tercera, cuarta y ya digo, mira, esto sí. Entonces, yo lo que recomiendo, y es lo que ha dicho más o menos Rubén, que empieces a hacer las preguntas que tú conoces y te sientes cómodo respondiéndolas. Porque si es alguna que ya dudas un pelín, mejor dejarla para después, para la segunda vuelta. Primero, haz lo que mejor te sepas que estás 100% seguro, porque así eso te va a dar una tranquilidad que vas a hacer que estés mejor, que vaya rodado el examen y estés más cómodo al final haciendo todas las preguntas. Vale, yo creo que por cerrar un poco esta conversación, que para mí súper productiva y seguramente para la gente que nos está escuchando también, errores del opositor. Recomiendo 100% que la gente haga test que no pare de hacer test, vamos, que es lo más importante a la hora de presentarte o de cara a llegar al día del examen y sentirte cómodo, ¿no? Entonces, que nadie se deje en las preguntas test por el hecho de que a lo mejor se centran más en invertir tiempo en test, que a lo mejor pueden invertir estudiando, pero es que yo creo que es algo complementario y diría que conjunto, ¿no? Entonces, yo por ahí recomendaría que no dejen de hacer test ningún día, porque es algo vital para llegar al examen más cómodo y más tranquilo, ¿no? Entonces es lo que yo recomendaría. Muchas gracias, Álvaro. ¿Rubén? Bueno, en mi caso, ¿qué aconsejo? Primero aconsejo
como dije antes de las horas previas al examen, que está bien escuchar todos los consejos, pero que después cada uno lo adapte a su propia circunstancia. Es decir, que no esté obligado a hacer lo que los demás dicen que es lo que debe de hacer, que es lo que me he dicho, estudiar hasta última hora o descansar hasta última hora, que cada uno primero adapte a sus propias circunstancias, se conozca y haga lo que se considere que es mejor para llegar de la forma más óptima posible al examen. Dicho esto, independientemente de cómo seas, considero imprescindible hacer simulacros de exámenes. ¿Por qué? Porque cuanto más simulacros de exámenes hagas, evidentemente vas a estar más preparado y evidentemente vas a conocer cómo es el procedimiento para el examen. ¿Por qué? Porque cuando estés haciendo el examen, ya lo hemos comentado antes, vas a hacer como algo que ya has hecho anteriormente, como un día más. Evidentemente, en tu cabeza no va a ser un día más, pero inconscientemente, si has hecho 300 simulacros de exámenes, pues este va a ser, no va a ser 301, pero inconscientemente ya dices, esto lo he hecho. En cambio, si te presentas al examen sin haber hecho test, sin haber hecho simulacros de exámenes, por muy bien que te hayas estudiado hasta el último detalle, vas a estar más nervioso, no vas a estar tan centrado. Y considero muy importante una cosa que estamos hablando de que evidentemente un opositor necesita tener un nivel alto de conocimiento. Es prácticamente imposible que alguien, por mucha suerte que tenga, apruebe sin tener muchos conocimientos sobre la materia. Pero igual de importante, incluso te diría que es el nivel de conocimiento como el nivel mental al que te presentas al examen. Hay gente con menor nivel de conocimiento, pero que por una buena gestión mental, por una buena gestión de tiempo, por una buena, digamos, un buen enfrentamiento al examen desde la tranquilidad, obtiene plaza y hay gente muy preparada, ya lo digo, desgraciadamente tengo compañeros que le ha pasado, extremadamente preparadas que puede hacer un simulacro de examen en su casa y puede estar sacando un 9, 9,5 y luego llegar al examen y quedarse en el camino por una mala gestión de tiempo o por unos nerviosismos que te bloquean, quizás todo está relacionado, lo hemos hablado antes y lo dijo Jonathan, si te equivocas en la pregunta 6, 7, 8, pasa la 9. Si te quedas en esas preguntas, te das cuenta que se ha pasado media hora, que te falta mitad del examen, que no te va a dar tiempo, ya la has liado. Ya muy probablemente el examen lo suspenderá, es así. Entonces, para que no suceda eso, hay que ir bien preparado, tienes que saber a lo que te vas a enfrentar, tienes que ir con una estrategia definida y cuanto más preparado vaya mentalmente, cuanto más hayas practicado, más tranquilo vas a estar y mejor te va a ir, pero vamos, sin ninguna duda. Muchísimas gracias, chicos. Súper útil todo lo que hemos hablado, repito. Muy, muy, muy útil. Como resumen, creo que lo han comentado muy bien ambos, pero bueno, uno, practicar, practicar y practicar, complementarlo con el estudio, indudablemente, ¿vale? Nadie está diciendo que no se estudie, claro, pero sí que practicar, practicar y practicar, porque os van a medir por una práctica, ¿vale? Por un test, ¿vale? Es como os vais a medir. Segundo, momentos antes del examen, un poco la propia naturaleza de cada uno, ¿vale? Lo que cada uno sienta o que como cada uno se encuentre a gusto, ¿vale? No es ni no mirar nada, ni mirarlo todo. Como decía Álvaro, creo que antes, lo que vengas haciendo y en lo que tú te sientas cómodo, olvídate de consejos, de gurús, de fórmulas mágicas para probar el examen, lo que tú te sientas cómodo. A la hora de repasar, lo comentaron ambos compañeros, es importante todo, ser lo más generalista posible. De todas maneras, si tenemos que poner el acento, lógicamente, hay una parte que domina estos exámenes, Ley 39, Ley 40, Constitución, Prevé, vale, hay cositas que debemos llevarlas bastante como el Padre Nuestro. Después, dentro del examen, no detenernos, ni tampoco creernos el rey del mundo porque las 10 primeras las sabemos, ni tampoco creernos que no vale para nada el examen porque las 10 primeras no las sabemos. El examen es muy largo. No detenerse, una primera visual rápida, que nos quede claro dónde nos hemos movido, para saber sobre todo después, uno, si nos vale la pena arriesgar o no, si tenemos que arriesgarnos o no, ¿vale? Porque es muy importante eso, y en cuántas preguntas debemos arriesgarnos, ¿vale? Y después,
como comentaban ambos también, muy, muy importante la gestión del tiempo. Entiendo que lo están comentando porque seguramente también los que nos están escuchando lo saben, no es el primero que no da tiempo. No da tiempo porque queremos abarcar más de lo debido, porque queremos razonar más de lo debido. Lo dicho, controlar muy bien el tiempo, es un tiempo limitado, que no pase de decir que queden preguntas que no sabíamos y que no hemos podido responder o que las hemos respondido mal por ir con prisas. Y creo que así, más o menos, creo que tenemos una panorámica general de cómo 2 personas que aprobaron estos exámenes, pues, bueno, pues se enfrentaron a ellos y lo dicho, son sus consejos, son su manera de enfrentarse al examen, cada uno de nosotros tendrá la nuestra, la que nos funcione, ¿vale? La que nos funcione es la que debemos seguir. Nos adentramos ahora en la segunda parte del webinar, donde os explicaré cómo desde Oposítates os vamos a ayudar en esta recta final del examen. Actualmente tenemos preparados para ambas oposiciones 2 tipos de cursos. Uno con el que vais a poder repasar por bloques el temario y otro al que hemos llamado curso intensivo. Ambos están pensados para las últimas semanas antes del examen, para ayudaros a memorizar, a comprender, a poner el acento en los aspectos clave y que sin lugar a duda tendrán importancia el día del test. Estamos hablando del Padre Nuestro. Nos referimos a la Constitución Española, a la Ley 39, a la Ley 40, a los recursos administrativos, a las reformas o novedades ocurridas en el último año antes del examen. Recordar este último punto, porque para la comisión permanente tiene cierta importancia, y prueba de ello es que el pasado 6 de noviembre, en el examen de gestión de la Administración Civil del Estado, apareció una pregunta relacionada con la Agenda Digital de 2025. Y sin más dilación, nos adentramos a ver en qué consisten y cómo están pensados estos cursos. Empezamos por el de auxiliares administrativos. Antes de meternos con el contenido, vamos a ver dónde se encuentran estos cursos y cómo podemos acceder a ellos. Bien, lo primero que tenemos que acceder es a opositates.com y entrar desde el apartado Hacer test. Si esto no os aparece así, recordar es porque previamente tenéis que bien registraros o bien iniciar sesión. Pinchamos en Hacer test y nos encontramos con 2 opciones: la sección de cursos o este módulo desde el cual podemos acceder directamente también, ¿vale? Cualquiera de los 2 sería válido. Vamos a la sección de cursos. Aquí tendremos que seleccionar nuestra oposición. Si estamos suscritos, nos aparecerá ya directamente en este apartado, como me aparecen a mí estas. Si no, tendremos que ir a la categoría correspondiente, en este caso Administración General, y entrar en Auxiliares Administrativos del Estado. Aquí nos encontramos con los 2 cursos que os hablaba al principio. Un curso más general y un curso más intensivo, para reforzar específicamente partes concretas. Empezamos por el general. Recordad que este curso está pensado para repasar por bloques todos los aspectos del temario. Está disponible hasta el 12 de febrero, fecha del examen, y consta de 2 retos de organización pública, otros 2 de actividad administrativa y ofimática, diferentes retos repaso para afianzar conceptos clave del temario de cara al examen, y por último, un examen virtual, el cual es un examen simulacro al examen oficial con la misma estructura y que tiene como finalidad que cometáis los errores que no queremos cometer el día del examen. No le tengáis miedo. A mayores, complementamos estos recursos con diferentes esquemas, como el de la Agenda Digital 2025, libros y hojas de Excel 2019, un análisis del último examen de auxiliares administrativos del Estado y también un análisis de las diferentes preguntas que recibimos de nuestros usuarios. Vamos ahora a conocer en qué consiste el curso intensivo. Simplemente nos deslizamos hasta arriba, pinchamos en esta sección de cursos y nos vamos otra vez a seleccionar la oposición. Recordad que bien la tenemos en el apartado de mis suscripciones si estamos suscritos, o bien la encontraremos dentro de la sección de Administración General, Auxiliares Administrativos del Estado. Importante, para acceder a estos cursos hay que estar suscrito para disfrutar de estos cursos y de todas las otras ventajas que ponemos a vuestra disposición. Curso intensivo. Como ya os comentábamos antes, la gran novedad de este curso es que incluye una serie de retos que no vais a poder hacer desde ninguna otra parte de Oposítates. No los encontraréis en la sección de personalizados, única y exclusivamente estarán aquí. Se trata de 6 y son retos como pueden ser las principales reformas del último año, los plazos y recursos más importantes o las preguntas sobre instituciones y cargos. Asimismo, también tenéis a vuestra disposición un compendio de preguntas de exámenes de años anteriores separados por temática, por materia,
para que podáis comprobar por vosotros mismos el nivel de dificultad de estos últimos años. Y ahora vamos a ver en qué consisten los cursos administrativos. Simplemente volvemos a deslizar hacia arriba, recordad que siempre tenéis un lugar anterior al que acudir. Estábamos en el curso intensivo, pinchamos en cursos y volvemos a nuestra página de cursos, y aquí recordad, siempre seleccionar vuestra oposición. En este caso nos vamos a administrativos del Estado. Yo ya estoy suscrito, como os decía. Si no, bien desde aquí o bien desde su categoría correspondiente, lo encontraréis. Igual que en el caso de administrativos, de auxiliares administrativos, dos tipos de cursos. Uno más generalista, otro más pensado para los últimos días antes del examen. Objetivo del curso general: repasar todos los bloques del temario. Entramos desde la sección Ver curso y aquí lo vemos otra vez. Dos retos de organización del Estado y de la administración pública. Retos de Derecho Administrativo General, Gestión de Personal, Gestión Financiera, Informática Básica y Ofimática. Diferentes retos repaso y un último examen virtual que, igual que en el caso de auxiliares administrativos, misma estructura que el examen oficial, objetivo final: fallemos aquí lo que no queremos fallar después el día del examen. También, si nos deslizamos más hacia abajo, nos encontraremos con la sección de recursos, donde tendremos diferentes esquemas o resúmenes de diferentes partes, como ocurría en el caso de auxiliares administrativos, para que podáis repasar, entre los que se encuentran análisis de preguntas más importantes que hemos recibido de nuestros usuarios o análisis de los últimos test de exámenes de administrativos del Estado en este caso. Bien, vamos a ver ahora este curso intensivo. Volvemos a seleccionar nuestra oposición y nos vamos para el curso intensivo Ver curso. Al igual que ocurría con el curso de auxiliares administrativos, está pensado para repasar estas últimas semanas antes del examen. En él encontraremos los aspectos fundamentales de la oposición. Podemos repasar los principales plazos, órganos, recursos y reformas que podrán preguntarnos el día del examen. A mayores, con el fin de tener una preparación completa del ejercicio, el curso incluye un supuesto práctico, creado específicamente para vosotros y siguiendo la línea de los supuestos que se han preguntado últimamente en esta oposición. Lo encontraréis en la sección recursos, un poco más hacia el final de la página. Aquí lo veis, ¿vale? Simplemente tendréis que acceder a él, descargarlo y consumirlo. Como os decía, los cursos no simplemente encontraremos retos o formatos tipo test, también encontraremos diferentes resúmenes o esquemas para ayudaros a memorizar esos aspectos clave o prestar atención a partes concretas que consideramos importantes. Recordaros que para disfrutar de todos los recursos que encontraréis en estos cursos que acabamos de ver, test, esquemas, resúmenes, análisis varios, es necesario estar suscrito. Pero con la suscripción no solo accederéis a estos contenidos, sino también a todos los beneficios, a toda la base de preguntas que Opositates pone a vuestra disposición y con la que poder generar, como nos decían Rubén y Álvaro, exámenes, simulacro, al que nos vamos a encontrar el día del examen, como exámenes personalizados para ir complementando según nuestro ritmo de estudio y de esta manera conseguir mejorar, reforzar los conocimientos que vamos adquiriendo. Para aquellos interesados en suscribirse, muy sencillo, desde la sección Oposiciones buscamos la categoría de nuestras oposiciones, en este caso estamos hablando de Administración General, y aquí bien nos vamos a Administrativos del Estado turno libre o bien nos vamos a Auxiliares Administrativos del Estado turno libre, y desde la sección de Precios, en cualquiera de los dos casos, siempre el plan Opositates, ¿vale?, que será el exclusivo de la oposición, y nos vamos a la suscripción de un mes. 15,99. Con esta suscripción, acceso completo a los cursos, acceso completo a lo que acabamos de ver y acceso completo al resto de recursos que Opositates pone a vuestra disposición. A toda la base de preguntas, en este caso 4015 para auxiliares administrativos. Si nos vamos para el caso de administrativos del Estado, estamos hablando de 8101 preguntas. Con estas, ¿qué podréis generar? Exámenes oficiales o exámenes personalizados para irlos adaptando a vuestro ritmo de estudio y perfeccionar, digamos, esos conocimientos que vamos adquiriendo. Como nos comentaban los compañeros de antes, Álvaro y Rubén, muy importante la práctica, es lo que nos vamos a encontrar el día del examen.
un examen tipo test. Si hemos llegado hasta aquí, ya solo sería terminar de adquirir la suscripción. Le damos a comprar, comprobamos que todo esté correcto, administrativos del Estado turno libre un mes, 15,99, le daríamos a continuar y finalizaríamos el proceso de compra. Y ya automáticamente podríamos empezar a disfrutar de los contenidos de los cursos, de toda la base y de todos los beneficios de Oposítate, que son muchos. El primero, las preguntas de calidad, el poder generar exámenes como el del día de la oposición, el poder generar los exámenes personalizados, todas las preguntas con su solución justificada o comentada por nuestros profesores. Que esto no fuese suficiente para comprender la pregunta, para comprender esa respuesta, no pasa nada. En todas las preguntas vais a encontrar una sección donde podéis poneros en contacto con nuestros profesionales y ellos os responderán y argumentarán de la mejor manera para facilitaros esa comprensión y para quitaros todas vuestras dudas. Y poco más. Desearos la mayor de las suertes, estoy seguro que estáis trabajando muchísimo, que lo vais a seguir haciendo, que lo habéis hecho, por tanto, tranquilidad. Os recuerdo algunos tips que nos dejaron nuestros compañeros, Álvaro y Rubén, leer con mucha atención las preguntas, ojo con las preguntas en negativo, cuando nos preguntan por correcta o incorrecta, y repasar el examen y calma, dentro de lo posible. Ahora os dejo en la descripción del vídeo todos los enlaces a lo que acabamos de ver, tanto a los cursos, tanto a las suscripciones para los que estéis interesados y para lo que viene ahora. Nuestra compañera Inés, directora de contenidos, va a corregir con vosotros un examen, el cual tenéis en la descripción del vídeo que os podéis descargar, hacer y posteriormente corregir con ella. Mucha suerte, chicos. Hola a todos y bienvenidos a la corrección del test del webinar de auxiliares y administrativos del Estado. Hace unos días, cuando os inscribisteis en el webinar, os compartimos un test gratuito de 20 preguntas y vamos a proceder ahora a su corrección. Informaros que el test se elaboró teniendo en cuenta las partes comunes tanto del programa de auxiliares como del programa de administrativos del Estado, extrayendo aquellas cuestiones que consideramos que pueden tener más relevancia o ser más importantes a tener en cuenta de cara al test del próximo 12 de febrero. Vamos a empezar. La primera pregunta decía lo siguiente: el sistema de interconexión de registros está gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, opción A; B, el Ministerio de Hacienda y Función Pública; C, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; D, el Ministerio de Política Territorial. La opción correcta en este caso es la opción A. Y la solución la encontramos en el artículo 62 del Real Decreto 203/2021, por el que se aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. Este apartado segundo dispone lo siguiente: las interconexiones entre registros de las administraciones públicas deberán realizarse a través del Sistema de Interconexión de Registros, gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en la correspondiente norma técnica. Esta pregunta versa sobre la gran novedad que fue en el último año, la introducción del Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos, ¿vale? Este reglamento viene a desarrollar tanto a la Ley 39 como a la Ley 40 en esos aspectos referidos tanto a la administración electrónica como al funcionamiento electrónico del sector público, de ahí que consideremos que sea una materia relevante a tener en cuenta de cara al próximo examen. La pregunta 2 es sobre la misma regulación que la pregunta anterior y en este caso dice: de conformidad con el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos, el titular de la sede electrónica y en su caso de la sede electrónica asociada será responsable de: A, la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios de su competencia a los que pueda accederse a través de la misma; B, la adaptabilidad, seguridad y actualización de la información y los servicios de su competencia a los que pueda accederse a través de la misma; C, la seguridad, interoperabilidad y conservación de la información y los servicios de su competencia a los que pueda accederse a través de la misma; D, la integridad, conservación y objetividad de la información y los servicios de su competencia a los que pueda accederse a través de la misma. La respuesta correcta en este caso es la opción A. Y la solución la encontramos en el artículo 12.1 del Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. El titular de la sede electrónica y, en su caso, de la sede electrónica asociada será responsable de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios de su competencia a los que pueda accederse a través de la misma.
Importante en este punto quedarse con las tres características o los tres adjetivos de los que habla el artículo. Integridad, veracidad y actualización. Es con lo que juegan el resto de opciones incorrectas en este caso, bien modificando el orden de las opciones, bien añadiendo alguna opción diferente. ¿Vale? Es importante conocer las tres características en este caso y conocerlas también si apareciesen en otro orden, ¿vale? Que podría ser la respuesta igualmente correcta y podría darnos lugar a confusión o a duda. La pregunta 3. La pregunta 3 es de conformidad con la Ley Orgánica 7/2021 de 26 de mayo de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. El responsable del tratamiento deberá revisar la necesidad de conservar, limitar o suprimir el conjunto de los datos personales contenidos en cada una de las actividades de tratamiento bajo su responsabilidad. Como máximo, A, cada 4 años, B, cada 3 años, C, cada 5 años, D, cada 6 años. Vale, en este caso la respuesta correcta es la opción B. ¿Vale? La ley a la que hace referencia esta pregunta es el segundo pilar normativo en materia de protección de datos en España. Para contestarla debemos acudir al artículo 8 de la Ley Orgánica 7/2021, donde se establece que el responsable del tratamiento deberá revisar la necesidad de conservar, limitar o suprimir el conjunto de los datos personales contenidos en cada una de las actividades de tratamiento bajo su responsabilidad, como máximo cada 3 años. La pregunta número 4. La pregunta número 4, en este caso dice que según el artículo 10.4 del TREBEB, ¿en qué supuesto las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada administración pública? A. En el supuesto de que existan plazas vacantes y no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera por un máximo de 3 años. B. En el supuesto de que se lleve a cabo la sustitución transitoria de los titulares. C. En el supuesto de que la relación de interinidad se produzca por exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. Y D. En el supuesto de que se produzca la ejecución de programas de carácter temporal. La respuesta a esta pregunta en el artículo 10 del TREBEB. Recordemos que este artículo se ha modificado recientemente, de ahí que la pregunta pueda darnos lugar a dudas. Que la opción correcta es la A y la solución, como os decimos, está en el artículo 10.4 en relación con el artículo 10.1. Este artículo, como os decimos, se ha modificado recientemente. Importante conocer lo que dispone actualmente. Son funcionarios interinos los que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia son nombrados como funcionarios. ¿Qué dispone el artículo 10.1 en relación con el 10.4? Pues dispone lo siguiente. Son funcionarios interinos los que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera por un máximo de 3 años, en los términos previstos en el apartado 4. Tenemos que acudir, por tanto, al apartado 4. ¿Qué nos dice este apartado 4? Que en el supuesto del apartado 1A, que acabamos de ver, las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada administración pública. Importante, como os decimos, este artículo 10 del TREBEB se ha modificado recientemente por la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que anteriormente ya había sido modificado y que la nueva ley lo que hace es confirmar y en algún punto establecer algún pequeño cambio por el Real Decreto Ley 14/2021. ¿Vale? En este punto, importante siempre acudir a la versión consolidada de las normas. Pregunta número 5. Es una meta de la Agenda Digital 2025 A. Que el 80% de las personas tengan competencias digitales básicas, de las que el 50% serán mujeres. B. Continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 6G, incentivando su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial. C. Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como uno de los polos europeos de capacidad empresarial, de manera que en 2025 haya 40.000 nuevos especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial y datos. D. Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las medianas y grandes empresas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues en este caso, la respuesta correcta es la opción A.
La justificación, la nueva Agenda Digital para España 2025, recoge 10 ejes estratégicos que responden a cada una de las metas del Gobierno, y la respuesta correcta a la pregunta, que es la que os comentábamos, la del 80% de las personas tengan competencias básicas, responde a dicha afirmación en la meta del eje número 3, que es el eje de reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Agenda Digital 2025, también importante, dada la novedad y dada la novedad con relación con las convocatorias anteriores, y dada la actualidad que tiene esta temática en los últimos años. La pregunta número 6. Entramos ya en el ámbito del derecho administrativo. De conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo A. de 10 días, B. no superior a 30 días ni inferior a 10, C. de 20 días, D. no superior a 20 días ni inferior a 10 días. La correcta, la opción B, no superior a 30 días ni inferior a 10. La justificación en el artículo 77.2, que establece que cuando la Administración no tenga por cierto los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinente. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días. Es importante aquí recordar que hay un plazo ordinario de prueba, plazo que tiene un periodo ordinario de prueba que no tiene un plazo que no puede ser superior a 30 días ni inferior a 10, pero que además este mismo artículo establece también que a petición de los interesados se puede abrir un periodo extraordinario de prueba, que en este caso el plazo es no superior a 10 días. Importante, por tanto, conocer y diferenciar los dos plazos y en función de lo que nos pregunten en el enunciado cómo se formule la pregunta, responder de un modo o de otro. La pregunta número 7. Volvemos al ámbito del Estatuto Básico del Empleado Público. De acuerdo con el Estatuto Básico, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera tendrán derecho a un periodo de excedencia para atender al cuidado de cada hijo de duración no superior a, y la opción correcta es la B, 3 años. Justificación, artículo 89.4, que establece que los funcionarios de carrera tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. Importante aquí saber que la duración es no superior a 3 años cuando se trate de la excedencia para atender al cuidado de cada hijo, y que en cuyo este periodo se contabiliza desde la fecha del nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. Por tanto, tener tanto en mente el plazo como el cómputo del mismo, desde cuándo se computa el plazo, dado que las opciones pueden jugar con esos dos aspectos. En la pregunta número 8 continuamos también con el TREBEB. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del TREBEB, la suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de A, 6 años, B, 6 meses, C, 3 años, D, 4 meses. La respuesta correcta es la A, 6 años. ¿Dónde encontramos esta justificación? Pues esta justificación la encontramos en el artículo 90.2 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que dice que la suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de 6 años. Pregunta 9. Contra un auto firme en vía administrativa puede interponerse recurso extraordinario de revisión, siempre que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. ¿En qué plazo puede interponerse? A. Dentro del plazo de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos. B. Dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. C. Dentro del plazo de 3 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. D. Dentro del plazo de 6 meses a contar desde el conocimiento de los documentos. La opción correcta es la B. La solución la encontramos en el artículo 125.1 y 2 de la Ley 39/2015. El apartado 1 establece que contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Y la primera circunstancia es que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
En este sentido, el apartado segundo es el que establece el plazo para la interposición. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá cuando se trate de la causa A, el apartado anterior, la de error de hecho, en el plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Importante aquí conocer y saber que hay dos plazos, el plazo para las causas, para el motivo del apartado A y para los demás casos. En los demás casos son 3 meses, a contarse el conocimiento de los documentos o sea que la sentencia judicial quedó firme. Por tanto, en función del caso ante el que nos pregunten la pregunta, pues habrá que responder con una opción u otra. En este caso, preguntábamos por el caso de error de hecho, por tanto, 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Pregunta 10. Continuamos con la Agenda España Digital. La Agenda España Digital pretende garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, teniendo como meta que en 2025 A. el 100% de la población tenga cobertura de 100 megas, B. el 100% de la población tenga cobertura de 50 megas, C. el 100% de la población tenga cobertura de 150 megas o D. el 100% de la población tenga cobertura de 30 megas. ¿La respuesta correcta? Pues la respuesta correcta en este caso es la opción A. Otra de las metas de la Agenda Digital 2025 es que el 100% de la población tenga cobertura de 100 megas. Dicha meta se incluye en el eje 1, denominado Conectividad Digital. Recordemos que la agenda consta de 50 medidas que se articulan en torno a 10 ejes. Y el primero es Conectividad Digital, que pretende garantizar una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con el objetivo de que el 100% de la población tenga cobertura de 100 megas en 2025. Pregunta 11. Estamos ya en el ámbito de la Unión Europea, una pregunta sobre la Unión Europea. El Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo Europeo las fijará A. el Parlamento, B. la Comisión Europea, C. el Consejo, D. el Consejo. ¿Cuál de las opciones es correcta? Bueno, pues la opción correcta es la A, el Parlamento Europeo. La solución, artículo 228.4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Parlamento fijará, mediante reglamentos adoptados por propia iniciativa con arreglo a un procedimiento legislativo especial, el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo. Importante siempre diferenciar los diferentes tipos de actos que realiza cada institución. En este caso, nos preguntan por quién fijará las condiciones generales del ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo. Quien las fija es el Parlamento. Es verdad que lo hace previo dictamen de la Comisión y luego posteriormente lo aprueba el Consejo, pero en este caso la pregunta ¿quién las fija? La respuesta correcta, el Parlamento Europeo. Importante quedarse siempre con esos detalles y diferenciar entre sí las diferentes instituciones de la Unión Europea. Pregunta número 12. La responsabilidad criminal del presidente del Gobierno será exigible A. ante el Parlamento, B. ante el Tribunal Constitucional, C. ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, D. ante el Tribunal Superior de Justicia. La respuesta correcta es en este caso la C y la solución en el artículo 102.1 de la Constitución. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible en su caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Pregunta número 13. En la pregunta número 13 nos viene a decir, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales, conocerá A. el Tribunal Constitucional en pleno, B. las salas del Tribunal Constitucional según un turno establecido por el Pleno a propuesta de su presidente, C. las secciones, D. se distribuirán entre las salas y las secciones. La respuesta correcta, la opción A. La solución, artículo 10.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Qué viene a decirnos? Viene a decirnos que el Tribunal en pleno conoce de los siguientes asuntos, y entre ellos, constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacionales. El objeto de esta pregunta, conocer las formaciones en las que actúa el Tribunal Constitucional y conocer las funciones que tiene cada una de esas formaciones o cuáles son sus competencias. La pregunta número 14. El director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo será nombrado por A. el Pleno del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del magistrado más antiguo del Tribunal Supremo. B. el Pleno del Consejo General del Poder Judicial a propuesta vinculante del presidente del Tribunal Supremo. C. el presidente del Consejo General del Poder Judicial a propuesta vinculante del Gabinete Técnico. D. el presidente del Consejo General del Poder Judicial a propuesta vinculante del presidente del Tribunal Supremo.
La respuesta correcta, la opción B. La solución, artículo 61 quater 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrará al director del gabinete técnico, a propuesta vinculante del presidente del Tribunal Supremo. Conviene tener y saber, para responder a esta pregunta, dos cosas. En primer lugar, quién nombra al director del gabinete técnico y segundo, a propuesta de quién, ¿vale? Porque nos dice, en las opciones tenemos las dos cosas. Por tanto, es nombrado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, pero la propuesta es vinculante del presidente del Tribunal Supremo. Pregunta número 15. La pregunta número 15 dispone: con carácter general, el nombramiento del defensor del pueblo necesita A, mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado, B, mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, C, mayoría absoluta en el Congreso y mayoría simple en el Senado, D, mayoría de 2/3 en el Congreso y de 2/3 en el Senado. La respuesta correcta, la A, mayoría de 3/5 en el Congreso y 3/5 en el Senado. La solución, artículo 2.4 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, pero que también deberemos poner en relación con el 2.5 para responder correctamente a la pregunta. El apartado 4 dice que propuesto el candidato o candidato, se convocará en término no inferior a 10 días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección y, en este caso, será designado quien obtenga votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y, en el plazo de 20 días, sea ratificado por la misma mayoría, 3/5 partes, en el Senado. Se establece en el apartado 5 que en el caso de que no se alcance esta mayoría, hay una nueva sesión de la comisión y en el plazo máximo de un mes se formulan sucesivas propuestas. En este caso, la mayoría exigida sería la mayoría de los 3/5 en el Congreso y la designación quedará realizada de alcanzarse la mayoría absoluta en el Senado. Importante, por tanto, diferenciar que, digamos, que la regla general es 3/5 partes del Congreso y 3/5 partes del Senado, pero si no se alcanza esa mayoría, posteriormente puede ratificarse por 3/5 del Congreso y mayoría absoluta del Senado. En este segundo caso de que en el primer intento no se logre efectuar el nombramiento. Pregunta 16. Una de las más falladas en los últimos años en Oposítates, ¿vale? Es también sobre la Unión Europea. De acuerdo con el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, el número de diputados en el Parlamento Europeo no excederá de A, 750 más el presidente, B, 750 incluido el presidente, C, 750 más el presidente, 705, la C, 705 más el presidente, la D, 705 incluido el presidente. Respuesta correcta, la A, 750 más el presidente. Para responder a esta pregunta, o a cualquiera en general relacionada con la composición del Parlamento Europeo, hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, lo que pone el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, ¿vale? Que el artículo 14 establece que el Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. Su número no excederá de 750 más el presidente. Es decir, el Tratado de la Unión Europea establece esa franja de composición del Parlamento, que el número no podrá exceder de 750 más el presidente. Pero, si se nos pregunta por la composición actual, es decir, posteriormente esta es la regla general que pueden tener, pero luego, posteriormente, el Consejo Europeo, en virtud de la potestad que le atribuye también el propio tratado, establece la composición concreta para cada periodo. Y en este caso, para la legislatura 2019-2024, debido al Brexit, la composición es que el Parlamento está formado por 705 diputados. Lo dicho, diferenciar, si nos pregunta por el Tratado de la Unión Europea, que sigue disponiendo que el número no puede exceder de 750 más el presidente, o si se nos pregunta por la composición actual, cuántos diputados hay actualmente en el Parlamento Europeo. Entonces, en ese caso sí que debemos tener en cuenta la situación provocada por el Brexit y la legislatura actual, 2019-2024, donde la composición actual sí que es de 705. Pero el Tratado de la Unión Europea, la pregunta habla del artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, habla que el número no excederá de 750 más el presidente. Importante también aquí tener siempre claro, pues si se incluye o no se incluye al presidente, ¿vale? Más el presidente o incluido el presidente, ¿vale? Esa es la trampa de las opciones. Pregunta 17. Para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 19/2013, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendada la función de A. Asesorar potestativamente, B. Informar preceptivamente, C. Adoptar recomendaciones, D. Promover la elaboración de borradores. Respuesta correcta, la C, adoptar recomendaciones. La clave de esta pregunta reside en el enunciado, concretamente en la parte de para el mejor cumplimiento de las obligaciones. La única opción que en el artículo
3 del RAL, la única opción que se contempla en el artículo 3 es la que comentamos, adoptar recomendaciones. Este artículo dispone que para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene encomendadas las siguientes funciones: adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 19/2013. Por tanto, la respuesta correcta es la C, adoptar recomendaciones. Pregunta 18. Una pregunta de informática, ¿vale? Novedad este año en las oposiciones de administrativos del Estado, y los auxiliares ya tenían ese tipo de preguntas en años anteriores. El disco duro forma parte de él: A, hardware; B, software; C, firmware; D, ninguna respuesta es correcta. Respuesta correcta en este caso, hardware. Importante diferenciar los tres conceptos. ¿Qué es el hardware? Pues el hardware es el conjunto de elementos físicos de los que está hecho el equipo dispositivo. El software es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible el funcionamiento del equipo. ¿Y qué es el firmware? Pues es el soporte lógico inalterable, es el programa básico que controla los circuitos electrónicos de cualquier dispositivo. Vale. Importante diferenciar los tres y saber que diferentes partes del ordenador en cuál de los tres se podrían ubicar. Pregunta 19. ¿A qué ficha de la cinta de opciones de Word debemos recurrir si queremos incluir una nota al pie en nuestro documento? A, diseño; B, vista; C, referencias; D, disposición. En este caso la opción correcta es la C, referencias, y vemos aquí la cinta de opciones de Word 2019 y vemos que es en referencias donde se encuentra insertar nota al pie. Importante aquí trabajar siempre con Word 2019. ¿Vale? Existe también la versión de Word 365, esa versión tiene ciertas diferencias con Word 2019, de manera que algunos elementos pueden ser distintos, pero en este examen recordemos que lo que se exige es Word 2019. Y por último, la pregunta 20. En el Excel 2019, dentro de nuestro libro de trabajo, ¿cuántas hojas de cálculo aparecerán por defecto? A, 3 hojas; B, 1 hoja; C, 5 hojas; D, 2 hojas. La respuesta correcta, la B, 1 hoja. Como vemos aquí, si por defecto abrimos un libro, se nos abre una hoja. Hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado que en versiones anteriores el número de hojas que salía por defecto era 3, pero a partir de 2019 ya es una hoja. Por tanto, cuidado aquí en no confundirse en ese punto. Y hasta aquí la corrección del test. Espero que os haya salido bien y mucha suerte y mucho ánimo en esta recta final hasta el examen.